La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Seguimos este capítulo 14, un capítulo bastante más extenso, tiene 40 versículos comparado con los 13 del capítulo anterior. Pues sí, muy diferente. Ya les comentaba que la división que se hizo en algún momento, desde luego que Pablo no iba poniéndole capítulos y menos versículos a lo que iba dictando. Además ya decíamos que me lo imagino caminando, ¿no? Dando vueltas y hablando, tratando de concatenar algunas de estas ideas, y su secretario, su amanuense, quien finalmente escribía las cartas, les daba la redacción final, pues tratando de tomar nota taquigráfica de lo que Pablo iba hablando. Entonces, cuando se les pusieron capítulos y versículos, se trató de agrupar temas comunes y por eso este capítulo es bastante más largo, porque es toda esta narrativa, argumentación de Pablo para subrayar que los dones están para entregarlos, que no hace un don particular superior a la persona que lo ha recibido y que finalmente de lo que se trata es de que nos los gastemos en el ejercicio del amor, de tal forma que demos el paso de la disciplina de hacer cosas amorosas al estado, al talante de ser amor. Cuando se alcanza ese estado o ese talante, pues hagas lo que hagas, inclusive si no haces nada, si estás sentado en un lugar, ese amor lo irradias y a través de eso también bendices a la comunidad. Vamos a adelantar otros versículos del 20 al 25, donde con otras palabras y desde otras perspectivas vuelve a enfatizar lo que ya nos ha estado diciendo. Y dice así: Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en la malicia, pero adultos en el modo de pensar. En la ley está escrito: yo hablaré a este pueblo en lenguas extrañas, y ni aun así me obedecerá, dice el Señor. De suerte que las lenguas desconocidas son señal para los no creyentes, no para los creyentes, mientras que la profecía es señal para los creyentes y no para los que no creen. Supongamos que se reúne la iglesia entera y todos se ponen a hablar en lenguas desconocidas. Si entran algunos no creyentes o gente no preparada, ¿no dirán que están todos locos? En cambio, si todos profetizan, cuando entre un no creyente o una persona no preparada, se sentirá interpelado por todos, juzgado por todos, se revelarán los secretos de su corazón, caerá de rodillas adorando a Dios y declarando realmente: Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Bueno, nuevamente está haciendo esta comparación de profecía o lenguas desconocidas, la glosolalia, nuevamente diciendo, inclusive para las personas que no son creyentes, ¿no? La profecía, el tener a alguien que transmita con la fuerza que tiene el juicio de Dios sobre el mundo, es decir, lo que Dios quiere sobre el mundo, puede traer como consecuencia que sienta a alguien que no es cristiano, con esa palabra de Dios, con ese desenmascaramiento que el Espíritu puede hacer de nuestras propias cegueras, de nuestras enfermedades, de nuestro egoísmo, se puede suscitar en esa persona el don de la conversión, es decir, que finalmente capte el engaño destructivo, tóxico en el que ha vivido y empiece a dar caminos para transformarse. Desde la perspectiva de Pablo, el hablar en lenguas, pues lo que iba a hacer es que esa persona considerara que esas quienes lo están viviendo están locos, ¿no? Vuelvo a decir lo que les comentaba. Inclusive esos dones, cuando son vividos en comunidad, se traducen en bendición para la comunidad y para quienes se acercan a ella. Vamos a terminar ahora el capítulo 14 con algunos elementos importantes. Y
complejos. Primero vamos a leer la conclusión, que es el versículo 26. ¿Qué conclusión sacamos, hermanos? Cuando se reúnen, que uno aporte un himno, otro una enseñanza, otro una revelación, otro un mensaje en lengua desconocida, otro su interpretación, todo para la edificación común. Palabra de Dios. Pues ya ven, aquí retoma esto dándole la recomendación específica a aquella pregunta de la comunidad que les comentaba. No la tenemos, pero la intuimos. ¿Qué es más importante? ¿A qué le debemos dedicar más tiempo? ¿A qué debemos prestar mayor atención? ¿Al que profetiza? ¿Al que habla en lenguas? Que podemos pensar que por ahí había un conflicto entre quienes tenían esas dos. A lo mejor el profeta quería hablar y no podía porque estaban los que hablaban en lenguas. Todo esto pasaba en el encuentro, en la asamblea comunitaria. Entonces, ¿cómo tener orden y concierto en esa asamblea comunitaria? Y lo que dice aquí es, cada quien que aporte lo que Dios le ha regalado. Y utiliza ese término, que done, que entregue. Alguno aportará un himno, pues porque tiene esa capacidad de componer, de transmitir la fe. Y miren que hay personas que tienen ese don, sobre todo compositores de música sacra, cuyas obras tocan el corazón de quien las escucha, desde luego, con una actitud de acogida. A mí me ha tocado un compañero en particular que en algunos momentos difíciles de mi vida, cuando estaba dedicado a estos encuentros de controversia con creyentes y no creyentes, en particular con el ateísmo militante, pues a veces uno sale de esos combates intelectuales un poco maltratado, etcétera, ¿no? Estoy hablando internamente, desde luego. Pues me bastaba escuchar 2 o 3 composiciones de este hermano para sentir cómo me sanaba internamente y cómo transformaba, consolidaba, maduraba mi fe. Pues es un don. Imagínense si porque uno considera que su don es el más importante y quiere acaparar todo el tiempo de la asamblea comunitaria, pues va a dejar fuera, aquí tiene este don de la música, ¿no? Quien compone los himnos, como los llama Pablo. También habla de la enseñanza, quien tiene el don de transmitir algunos contenidos importantes porque de manera natural tiene la pedagogía que le puede ayudar. Es un don del Espíritu que hace que quienes lo escuchan aprendan y sientan que su vida ha sido transformada con eso que aprendieron. Pues también hace falta un tiempo para la enseñanza, otro tiempo para la revelación, otro para un mensaje en lengua desconocida y otro para la interpretación. Y termina Pablo con la gran invitación, la conclusión. Todo para la edificación común. Aquí vale la pena que pensemos, analicemos nuestra vida de entrada en los espacios de encuentro comunitarios, ¿no? Que normalmente son nuestras Eucaristías, pero pueden ser también círculos bíblicos, grupos de oración, etc. ¿Cómo vamos a esos lugares? ¿Qué aportamos a esos lugares, a esos espacios de encuentro? ¿Qué es lo que donas de ti? ¿Eres consciente de los dones que Dios te ha dado para ponerlos en juego o vas como a un teatro a ver qué encuentras y solo a recibir? Yo creo que es muy importante que reconsideremos la forma como vivimos la Eucaristía, desde luego, pero también estos otros espacios, los sacramentos, todos los sacramentos, los espacios de estudio bíblico, de oración, como les decía, el servicio y apoyo a nuestros hermanos y hermanas en obras de solidaridad. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Realmente vas ahí para regalarte o solamente para poner palomita y calmar tu conciencia? Que Dios nos ayude a ser comunidades que se construyen mutuamente en el don recíproco de los regalos, de los carismas que el Espíritu nos ha confiado. Que así sea. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.
Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.